Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Constanza Vidal y junto a mis compañeros Enzo Bassano y Nicolás Membal le vamos a presentar lo que es el análisis de falla del transbordador y Challenger mediante análisis de riesgo y si es que acaso este se pudo prevenir su desastre. Haciendo memoria, el Challenger era un transbordador espacial que ya había realizado una gran cantidad de misiones previas, pero en 1986 explotó segundo después de su lanzamiento. Pero usted me creería si les digo que las personas encargadas del proyecto estaban al tanto de esta falla y aún así decidieron realizar el lanzamiento. Primero vamos a comenzar contextualizando los hitos más importantes de esta época. Como ya se habían probado que era posible llevar el hombre al espacio, la NASA prometió realizar 2 vuelos mensuales, con la finalidad de demostrar que estos viajes son completamente seguros y que eran el futuro. El Challenger, luego de volver de cada viaje, debía ser reparado según fallas que iban presentando, ya que se reutilizaba el mismo transbordador en todos estos vuelos y se retrasaba el itinerario, por lo tanto la NASA se vio fuertemente presionada por el gobierno, que era su principal inversionista. Como los vuelos ya se habían hecho habituales, las personas fueron perdiendo el interés, por lo tanto se realizó un sorteo donde un profesor podía incorporarse como miembro de la tripulación. Este hecho logró volver a llamar la atención del país y la profesora ganadora registraba todo el entrenamiento que se realizó para poder incorporarse y al mismo tiempo educaba sobre las naves espaciales. Esto lo hizo aún más conocido. Como se mencionó anteriormente, luego de cada viaje habían varias fallas, pero la que provocó específicamente el colapso del Challenger fueron las uniones por parte del motor denominadas O-rings. Estas consisten en 2 tiras de goma que se utilizan para sellar 2 partes, las cuales se vieron que volvían quemadas en ciertos vuelos. Lo único que pudieron asociar a esta falla fueron las temperaturas, ya que a menores temperaturas estas se vuelven más frágiles y rígidas, haciendo que se rompan fácilmente. Teniendo todos estos antecedentes, justo en una reunión previa al lanzamiento habían 2 posturas. La primera por parte de los ingenieros técnicos, quienes decían que ellos no harían el lanzamiento bajo estas condiciones, y por lo tanto, y por otro lado, tenemos a los ejecutivos, específicamente el director general, quien dijo que es hora de dejar de ser ingenieros y comenzar a gestionar. Ante estas 2 posturas, se reevalúa el caso y se decide finalmente que aunque las temperaturas son preocupantes, se reevaluaron los datos y se determina que no son concluyentes. Esto nos lleva a una posterior explosión de este y a la muerte de los 7 miembros de la tripulación. Bueno, pero ¿qué pasó con el análisis? Sabiendo que hubo una catástrofe, la conclusión de que no era concluyente debió haber estado errónea. Algo parecido sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los bombarderos británicos que estaban siendo derribados por las tropas enemigas. Se hizo un estudio de los aviones que volvían y se registraron los puntos en donde recibían impactos de los flags antiaéreos alemanes. La opinión generalizada fue reforzar estos lugares en donde había la mayor cantidad de registro de impacto, pero esto realmente es una muy mala idea debido a que uno está observando solo los aviones sobrevivientes. Habría que proteger a los aviones que no están volviendo, pero ¿cómo uno podría saber los datos de estos aviones? Bueno, uno tiene que asumir de que los impactos son al azar y proteger los lugares en donde uno no observa el daño, pues los lugares en donde uno puede registrar el daño, o sea, de los aviones que vuelven, son los que no son críticos, los puntos no críticos del avión. Esto se le llama el sesgo del superviviente y es un sesgo que existe al analizar datos. Algo muy parecido sucedió en el caso del Challenger. Se analizaron solo los datos en donde habían fallas en los O-rings. En el gráfico en pantalla uno puede observar claramente que no hay ninguna tendencia si hay más o menos fallos a altas o bajas temperaturas. Bueno, y aquí es donde viene el sesgo. Si es que hubiesen analizado también los datos en donde no había falla, o sea, hubiese analizado también el dato de los sobrevivientes, habría notado una clara tendencia a que a altas temperaturas había menos fallas que a bajas temperaturas y habría cambiado la conclusión de la directiva de la NASA. Bueno, como bien comentó Nicolás, hubo un problema con el análisis de datos que hizo que la NASA tomara una decisión incorrecta en este caso, que terminó en una catástrofe. Ahora, ¿cómo se podría haber hecho este análisis considerando efectivamente los datos donde no existieron incidentes?
Para esto nosotros consideramos distintos modelos para poder tratar de estimar la probabilidad de un incidente en la nave. Y en este gráfico estamos mostrando la solución en el caso de considerar una regresión logística binaria. Como podemos ver, se marcan los datos en naranjo y en azul tenemos la probabilidad que nosotros logramos calcular. Cabe destacar que a 31 grados Fahrenheit, que era la temperatura ambiente el día que se lanzó el Challenger, que en grados Celsius, por cierto, representa menos 0,5 grados Celsius, la probabilidad de que exista un incidente en un O-ring es del 74%. Por otro lado, la cantidad de incidentes esperados que se puede calcular está mostrada aquí en la figura, junto con también los datos que ya teníamos, y podemos notar nuevamente que en los 31 grados Celsius se notan por lo menos una esperanza de 4 incidentes en los O-rings. A nosotros nos interesa, nosotros determinamos que existe una falla catastrófica cuando fallan por lo menos 3 O-rings, y nos interesa estudiar una probabilidad. Para esto asumimos que los fallos de los O-rings son independientes del uno del otro, y con esto podemos obtener que la probabilidad de falla catastrófica en 31 grados Fahrenheit, que era la temperatura que existía en el ambiente el día que se lanzó el Challenger, era del 41%, en cambio a 60 grados Fahrenheit la probabilidad se reduce al 1%. Este análisis es interesante, dado que todo el análisis de datos que se realizó es independiente del caso. No hay nada específico al lanzamiento del Challenger que nosotros hayamos considerado, por lo tanto, esto se podría utilizar en distintos tipos de incidentes. Por ejemplo, recordando hace un par de días, en la comuna de Quilicura hubo un incendio muy grande en una fábrica, y nosotros nos hizo pensar, ¿podríamos aplicar este mismo análisis a ese caso? Para eso pudimos suponer nosotros que, por ejemplo, la probabilidad de que el incendio suba de escala podría estar, por ejemplo, relacionado a dos variables. Una variable es la distancia que hay entre el foco del fuego y una central de bomberos, y también podría ser otra variable, una vez que los bomberos ya están en la zona, cuál es la distancia entre los grifos y el foco del fuego. Si nosotros consideramos estas dos variables, podemos realizar un análisis similar al realizado anteriormente, considerando estas dos variables, y ver efectivamente cuál sería la probabilidad de que el incendio siga creciendo de forma muy rápida, en función de las dos variables que representan la distancia entre los bomberos y la distancia entre los grifos. De esta forma quizás podríamos establecer dónde construir nuevas facilidades de bomberos, o dónde colocar los grifos una vez que queramos construir más. Bueno, aquí están las referencias que utilizamos en nuestra investigación, y muchas gracias por tu atención.